El estudio de esta mañana es Testigos de Cristo, Juan 5, 30, 47. Y estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Muy bien. Dice la palabra de Dios: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero el que da testimonio acerca de mí es otro. Y yo sé que el testimonio que de mí da es verdadero. Ustedes enviaron a mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Yo no recibo el testimonio de ningún hombre, sino que digo esto para que ustedes sean salvos. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y por algún tiempo ustedes quisieron regocijarse en su luz. Pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan, y son las obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanentemente en ustedes, porque a quien Él envió ustedes no le creen. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Yo no recibo gloria de parte de los hombres, pero yo los conozco a ustedes, y sé que el amor de Dios no habita en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo recibirán. ¿Y cómo pueden ustedes creer si se honran los unos a los otros, pero no buscan la honra que viene del Dios único? No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay alguien que sí los acusa, y es Moisés, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Padre, al leer esta parte de la Escritura nos damos cuenta de cómo el corazón incrédulo, aún escuchando y viendo las pruebas, no son convencidos. Permite pues que tu Espíritu Santo pueda obrar en las almas de aquellos que todavía están dudando y no han creído todavía en ti. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en la exposición de esta palabra que tenemos delante de nosotros. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén, Señor. Este pasaje que hemos leído, como muchos otros que vamos a leer después en el estudio, nos vamos a dar cuenta que ilustran, nos dan una fotografía exacta de la nación de Israel. No solamente en el tiempo de Jesús, vale la pena decir, sino en este tiempo también. Incrédulos. Y no lo digo yo, ellos mismos lo declaran, que no creen en Jesús, no creen en el Mesías. Todavía hay gente que piensa que son el pueblo de Dios, no sé cómo llegan a esa conclusión. Si fueran el pueblo de Dios, creyeran en Dios y en sus palabras, pero no creen. En este pasaje Jesús se enfrenta a los líderes religiosos judíos. Y si hoy viniera Él otra vez, se tuviera que enfrentar con la misma clase de gente que había en ese tiempo. No han cambiado las cosas. La controversia comenzó, se recuerda, cuando Jesús sanó a aquel hombre en día sábado. Y los judíos estaban más interesados en guardar la ley que en el espíritu de la ley. Dios había dado el sábado por razón del hombre,
Y Jesús estaba haciendo milagro, ¿a quién? A un hombre que estaba en necesidad. La ley fue hecha para que nosotros la cumplamos, pero muchas veces tenemos que quebrantarlas. Y usted dice, ¿cómo? ¿No le ha pasado a usted que está en una esquina esperando la luz roja y tiene que moverse porque viene una ambulancia, vienen los bomberos detrás? Y usted dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues muévase. No se quede quieto. No, el vehículo de emergencia tiene que pasar y a lo mejor usted tiene que pasarse la luz. O pasarse el alto. ¿Quebrantó la ley, sí o no? Pero lo hizo con un propósito más grande. ¿Qué era lo más importante? En el tiempo de Jesús lo más importante era ese hombre que había estado muchos años enfermo y Jesús lo sana. Y esa es la acusación que tiene ahora Jesús. Y como vieron en el pasaje anterior, ya desde ese momento los judíos habían determinado en su mente que querían matar a Jesús. Exactamente, cuando las palabras ya no alcanzan, ¿qué sucede? Hay que eliminarlo. No podemos con él. No recibían el testimonio. ¿Estamos nosotros dispuestos a recibir el testimonio de Cristo? ¿El testimonio de la palabra de Dios? ¿O creemos nada más aquellas cosas que simplemente las creemos porque las hemos creído siempre y no queremos aceptar que nos hemos equivocado o que estamos equivocados todavía? Y decimos, ¿cómo es posible que creemos eso? Esta semana hablando con Petra hablábamos de una situación y decíamos, ¿cómo es posible que la gente no mire la verdad? Claro, no mira la verdad porque no lee la palabra. Por eso yo decía en la devocional de la Cena del Señor, si tan solamente leyeran la palabra. Eso es lo que causa en el corazón del hombre, la mujer, que pueda venir a Dios. Veamos la primera parte, el testimonio de Cristo, y la letra A. No es mi voluntad, sino la de Dios. Jesús enseña aquí que todo lo que Él está haciendo, sanando en sábado, y todas las obras y milagros lo está haciendo bajo el plan perfecto de Dios. Dice, yo hago la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Es una unidad. Su obediencia muestra esa relación de completa unidad con el Padre, sumisión y dependencia del Padre. Piensen esto. Nosotros dependemos de Dios, completamente, en todas las cosas. ¿Busco realmente hacer la voluntad de Dios en mis decisiones diarias o nada más me dejo guiar por mis propios deseos? Muchas veces gana mis propios deseos y me dejo guiar por mis propios deseos, mis propios planes. No quiero el plan de Dios porque no se ajusta a mis planes. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Encontramos muchos ejemplos de eso en el Nuevo Testamento con Jesús. Aquel hombre que quería seguirle. Y dijo, no, pues yo quiero seguirte, pero tanto así no. Eso es mucho. Regalar mis cosas, no. Hasta ahí no llego. Jesús sabía muy bien dónde el hombre tenía el corazón, dónde estaba su tesoro. Su tesoro estaba en las cosas terrenales. Ve, el testimonio del Padre. Aquí vamos a ver esto. Su primer testigo, Jesús dice, bueno, vamos a ver. Ustedes quieren que les traiga testigos, está muy bien. El primer testigo que Jesús habla es el Padre. Dice, el que da testimonio acerca de mí es otro. Y yo sé que el testimonio que da de mí da es verdadero. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Dice, ¿saben qué? ¿No escucharon ustedes la voz del cielo cuando fui bautizado? Dice, el Padre ha dado testimonio de mí. ¿Pero qué sucede? Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto. No es lo mismo que pasa a veces con un hijo desobediente. Nos pasó a mí me pasó. Mi madre me decía, es que lo que te digo te entra por un oído y te sale por otro. Y un maestro una vez dijo en mi escuela, y es que ni siquiera te entra, Alejandro, por un oído. No entró, no escuchaba.
Y Jesús les dice, no escuchan su voz. Sí, claro, estamos escuchando, pero no comprendemos. Jesús va a bajar al nivel de ellos. Ellos quieren, la situación acá es esta. Los fariseos, los maestros de la ley, dicen, ¿quién certifica que tú eres el Mesías? A ver, ¿quién dice aquí? ¿Eres tú el Mesías? ¿Quién sella ahí? A ver, ¿tienes una carta que alguien te extendió? ¿Que alguien dice, eres esto o lo otro? ¿Tienes tu diploma, tu certificado? ¿Tienes alguien que da testimonio? Porque Deuteronomio 19:15 habla acerca de la ley y habla también que el testimonio se mantendrá por 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos. Por eso es interesante cuando esta parte, ¿saben? No sé si sabían esto, pero esta parte en la ley se mantiene en la conducta y la vida de la iglesia. ¿Cómo así? Cuando una persona viene a acusar a otro, tiene que traer 2 o 3 testigos. A mí me pasó una vez. Alguien venía a acusar a otro miembro de la iglesia. Yo le dije, bueno, yo estoy dispuesto a escuchar si usted trae otros 2 testigos que pueden decir que lo que usted está diciendo es verdad. De esa vez ya no quiso volver a decirme nada de la otra persona. Interesante, ¿no? Pues Jesús aquí dice, bueno, voy a jugar con ustedes, estamos de acuerdo, juguemos este juego. ¿Saben quién es mi primer testigo? El Padre. Él da testimonio de mí. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos, ¿estoy dispuesto a reconocer y escuchar la voz de Dios? Aunque no se manifiesta en la forma que espero, ¿no? A veces no quiero escuchar porque digo, no quiero escuchar eso. Entonces el testimonio del Padre y el testimonio de Juan el Bautista. Yo creo que para los judíos era mucho el testimonio del Padre. Dicen, bueno, no hemos escuchado, no sé de qué estás hablando, de que el Padre da testimonio por ti. Bueno, Juan el Bautista dio testimonio de mí, dice Jesús, ¿no? Él dio testimonio de la verdad. Mandaron hombres, le fueron a preguntar quién es Jesús. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Dio testimonio. Yo no soy el enviado, él es. ¿No? Entonces Juan el Bautista es el segundo testigo de Jesús. Jesús está dispuesto aquí a encontrarse al nivel de ellos, se baja al nivel de ellos. Y dice, ¿quieren testigos? Ok, ahí está Juan el Bautista. Ahora, ¿cómo ayuda esto a mis propias dudas? ¿Valoro y escucho los testimonios que Dios pone en mi camino para acercarme más a Cristo? Yo he tenido mis propias dudas espiritualmente. A veces cuando escucho algo me desafía a pensar si es verdad o no. Y entonces tengo que ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿No? Estaba viendo un comercial, un anuncio de un hombre que está vendiendo unas medicinas y no es cristiano. O sea, yo no digo está asociado a una iglesia. Pero él está vendiendo una medicina. Y él está diciendo que esta medicina es basada en un ritual, en un milagro, en algo que se hace en el Evangelio de Juan. Y me llamó la atención porque hoy estamos estudiando el Evangelio de Juan. Yo nunca he visto eso. ¿Dónde está? No, me llamó la atención. No es que le creí, pero dije, ¿dónde está eso? Y comencé a buscar. Y todo lo que encontré, no hay evidencia de eso. ¿Ya? La gente puede usar la palabra de Dios para su propio beneficio. Tengamos cuidado. Entonces, el testimonio es el de Juan el Bautista. Juan testificó. Ahí tiene un testigo que estaba vivo, testificó de él, pero desecharon su testimonio. El testimonio de sus señales. Dice, pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan. Y aquí vamos a ver esto. Juan era un hombre como nosotros, ¿sí o no? ¿Podía mentir? ¿Sí o no? ¿Mintió? No. Pero podía, digo. Ellos podían decir, bueno, a Juan el Bautista no, su testimonio no es bueno. Desechado, ¿no? El Padre tampoco. Juan el Bautista, desechado. Ok. 2 o 3 testigos. Jesús va a citar otro testigo. ¿Y cuál es ese testigo? El testimonio de las obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Y de que el Padre me ha enviado. ¿Se acuerdan lo que dijeron los incrédulos aún de Jesús? Dijeron, ¿quién hace estas señales sino que Dios está con él?
Por eso cuando desafió la autoridad de él en quebrantar el sábado en otra ocasión, Jesús les dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle a este hombre, levántate, toma tu lecho? ¿Qué es más fácil? Para mí, obviamente sería, aunque no puedo perdonar pecados, pero yo lo podría decir, ¿no? Tus pecados te son perdonados y ahí quédate acostado. La segunda cosa no podría hacerla. Jesús hizo las dos cosas. Claro, en ese tiempo, perdonar pecados, la gente estaba muy claro que solamente Dios podía perdonar pecados. No había discusión del asunto. Por eso dijo que es más fácil. Porque ellos sabían que las dos cosas eran imposibles. Lo que estaba diciendo Jesús era, ¿sabes qué? Yo y el Padre uno somos. Puedo perdonar pecados. Y puedo también decirle a este hombre, levántate, toma tu lecho. Sus señales no solamente demuestran su poder, buscan conducir a la fe y mostrar que es el Hijo de Dios. Esto es bien importante que lo comprendamos. Las señales son para llevarnos a un lugar, ¿sí o no? ¿Qué haría usted en un país donde no hay señales? Yo estuve en uno. No habían señales, no habían nombres en las calles. ¿No? ¿Y cómo haces? No sé cómo es que el mapa de Google tiene nombre en las calles, pero cuando tú buscas un nombre en la calle no existe. ¿Me explico? No hay señales visibles. ¿Qué hacía la gente antes? Pues preguntaba. Preguntaba y decía, mira, ¿conoces esto y lo otro? Y llegaba al lugar de esa manera. Costaba más. Las señales, te das cuenta, nos llevan a un sitio. No es el final. ¿Verdad que no es el final? Nada más nos dicen hacia dónde vamos. Y Jesús dice, las señales, ¿cuál es la intención de las señales? Llevarlos a ustedes a la fe. Reconozco, la pregunta de reflexión es esa, ¿reconozco la obra de Dios en mi vida diaria como una señal de su presencia y poder? Piensa esto, estás aquí sentado, das por un hecho que tienes vida, ¿sí o no? Pero hay personas que no se han podido mover de la cama o de la silla donde están este día. Entonces reconocemos que dependemos de Dios, de su presencia. Vamos a ver, Jesús hace algunas acusaciones a ellos. Y estas acusaciones tienen la intención no de humillarlos. Piensa esto, estas acusaciones no son para humillarlos, sino como Juan 20:31 decía, no, estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que creas. Entonces, ¿qué es lo que Jesús va a hacer? Les va a decir, mire, esto es lo que sucede con ustedes. Esto es lo que sucede con ustedes. Y quiero llevarlos allá. Primero, lo que le dice Jesús en la letra A, no tienen la palabra de Dios morando en ustedes. Dice, ni tienen su palabra permanentemente en ustedes, porque a quien Él envió ustedes no le creen. Y bajo ese contexto tenemos ese texto tan conocido de Juan 5:39. Digo, es muy conocido este texto entre los creyentes, cuando dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús acá? Ustedes leen la Biblia, ustedes conocen la ley, ustedes conocen todo lo que está escrito ahí. Es más, los escribas, lo que usted lee cuando dicen los escribas, ellos contaban, cuando pasaban y copiaban la Escritura, contaban las letras, los puntos y todo al final de cada línea. De esa manera se aseguraban que no habían puesto una letra de más o una palabra de más en cada línea. Cada línea tenía un número y ese número decía las letras que tenían allí. Entonces ellos estaban muy seguros de que estaban copiando bien todo. Tenían un conocimiento, podemos decir, de la mente, de la Biblia. Solamente eso tenían. Y la verdadera fe no se basa en información. O sea, por eso cuando hablamos de la Biblia y hay muchas fechas que yo les digo, esto no es importante que ustedes lo memoricen. ¿Sí? Porque hay personas que pueden saber fechas, pueden saber lugares, pero no hay una vida acá dentro de la palabra de Dios. No hay una conexión entre Dios y la palabra. Entonces, ¿permanece realmente la palabra de Dios en mí?
¿Me transforma mi corazón o solo la conozco mentalmente? O sea, ya he leído ese pasaje, no me interesa volver a leerlo. Es posible que al leer la Biblia lo hago como una obligación. ¿Cuántos leen la Biblia por obligación? El pastor ha dicho que leamos la Biblia. Vamos a ver, voy a leer la Biblia. Y abra la Biblia y solo dice donde dice Santa Biblia. Hasta ahí llega y dice, bueno, está bien. O lee, o abre la Biblia y comienza a leer. Y dice usted, ¿qué es lo que hay para mí en mi vida? Es lo que hacemos, ¿no? Estaban hablando los hombres el día sábado. Esto nos desafía a nosotros. O sea, porque las preguntas van personales, no para otros, sino para mí. ¿Cómo veo yo esto? ¿Qué me enseña esto a mí? Punto B, te niegas a venir a mí. Ustedes no quieren venir a mí, les dice, para que tengan vida. Entonces el problema de ellos no era la falta de conocimiento, conocían, sino la falta de disposición del corazón. Hay mucha gente que puede conocer toda la Biblia, pero no hay una disposición del corazón. No hay. Su corazón está vacío en cuanto a las enseñanzas de Dios. No hay interés para obedecer a Dios. Entonces estoy dispuesto a acercarme a Jesús con un corazón abierto, o mi orgullo me impide recibir la vida que Él ofrece. El orgullo es peligroso, ¿saben? El orgullo no nos deja aceptar la palabra de Dios. Yo bromeaba esta vez porque estaban diciendo que habían hecho un ajuste a la caja de sonido. Y yo dije, qué bueno, tal vez mejoran mi voz entonces. No creo que haya sucedido. Una vez yo invité a un amigo, un compañero de trabajo, a la iglesia, y fue a la iglesia conmigo. Bueno, no conmigo, pero llegó el domingo a la iglesia. Yo estaba muy emocionado que mi amigo había ido a la iglesia, y tuvimos muy poco tiempo de hablar dentro de la iglesia, el servicio, pero al final, el día lunes que lo vi en el trabajo, otra vez le pregunté, ¿cómo estás? ¿Te gustó la iglesia? Dice, sí, me gustó mucho toda la iglesia, todo estuvo muy, muy bonito. Él había ido antes a la iglesia en el DF. Entonces yo pensé, digo, le va a gustar esta iglesia. Y dice, sí, me gustó mucho la iglesia. Lo que no me gustó, dijo, fue la voz del pastor. Y dije, ya, hasta ahí llegamos, ¿no? Bueno, yo no era el pastor, de hecho, era otro pastor. Yo era miembro nada más de la iglesia. Pero dije yo, ¿en qué cosas nos damos cuenta? Y yo pensé, ahora que yo estoy viejo y soy pastor, pienso yo, ¿cuántas personas no vendrán ya a la iglesia por mi voz? Pienso en Moisés. Pienso en Pablo. Moisés dice que era un tartamudo. Pablo dice que su voz era rechinante. Todos tenemos defectos. Yo tengo mis propios defectos. ¿Y qué podemos hacer con nuestros defectos? Nada. Algunos defectos pueden ser cubiertos. Yo he tenido la tentación, por ejemplo, de pintarme el pelo negro y verme un poco más joven, menos viejo diría. Pero no lo he hecho. Mi esposa no estaría de acuerdo con eso. Digo, hay cosas que podemos cambiar, ¿sí o no? Pero hay cosas que no podemos cambiar. ¿Y qué le dice Dios a Pablo con las cosas que no puedes cambiar? ¿Ya? Bástate mi gracia. Quédate ahí donde estás. ¿Ya? No hagas ese cambio. Mis hermanos, Dios nos creó de esta manera, como nos creó con nuestros defectos. Y estoy hablando de defectos del cuerpo. Y los judíos se fijaban en todo en Jesús. ¿Te das cuenta? Para ellos era un defecto que Él quebrantara el sábado también. Y dice, no tienen, el orgullo les afecta mucho. Punto C, no tienen el amor de Dios. Jesús declara que los líderes religiosos no tienen el amor de Dios en su corazón. Su religión era externa y vacía. Su religión era, tienes que venir a esta hora, tienes que irte a esta hora, tienes que hacer esto, esto y esto. Reglamentos. Mira, hay muchas iglesias que ponen reglamentos. Yo estuve en una iglesia cuando yo tenía 14 años. Yo no sé si alguna vez he contado eso, pero yo fui a una iglesia cuando tenía 14 años. Yo tenía mucho deseo de conocer a Dios y fui a esta iglesia y, bueno, por ejemplo, ahí está mi hijo. Así fui vestido yo, con una camisa así.
Pero en esta iglesia, si no ibas de camisa blanca y con cuello hasta aquí amarrado, no podías entrar prácticamente. Y el pastor ese día predicó en contra de los que iban vestidos así. ¿Y cómo creen que me sentí yo? No, pues como cucaracha y no había donde esconderme. El mensaje fue así. Una religión vacía. ¿Basada en qué? En lo de afuera. ¿Por qué no dejamos que Dios hable al corazón de la persona? Nosotros tenemos este testimonio en una iglesia donde estuvimos antes. ¿Sabe qué era bien interesante? Yo voy a contar esta historia porque es verdadera. Esa persona que venía a la iglesia y que lo saludábamos todos los domingos, yo no sabía si era mujer o era hombre, honestamente. Nadie sabía en mi familia. Y nosotros no nos atrevíamos a preguntar. La iglesia recibió a esta persona. Y era muy fiel, siempre estaba ahí. Venía de un vecindario muy malo. Un domingo nos sorprendió. Llegó completamente cambiado, con un corte completamente nuevo. Y nos dimos cuenta que era un hombre, por el corte de pelo que llevaba. Y dijimos, ¡wow! Ok, nunca lo juzgamos, siempre estaba esa duda. Pero nunca lo echamos de la iglesia, nunca lo sacamos. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué tal si el pastor comienza a predicar con esos que tienen pelo largo o que se visten de cierta manera? Qué peligroso es, ¿no? Jesús no se basaba en las apariencias aquí. Aquí habla del corazón. Dice, ustedes no tienen el amor de Dios. Mi fe se basa en amar verdaderamente a Dios, no solo en cumplir las prácticas religiosas externas. No se trata de un uniforme de lo exterior. Yo sé que a veces a ustedes les cuesta identificarme porque a veces traigo traje, a veces traigo camisa nada más. Y ustedes dicen, ¿cómo es la vestidura? Pues como está el tiempo, si está frío me pongo un traje, ahora está caliente, tengo ganas de quitármelo en este momento. No hay una regla, ¿me explico? No hay. La regla más importante es la que está dentro de Dios, de nosotros acá en el corazón, con Dios, con nuestro Señor. Punto D, dice, no me reciben. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben, pero si otro viniera en su propio nombre, ¿qué? A ese sí lo van a recibir, ¿no? Jesús lo dijo en Mateo 24, no lo tengo ahí, pero usted puede leer Mateo 24. Ahí Jesús dice que cuando venga alguien en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. Y saben ustedes que por eso dije al principio, ¿te acuerdas cuando dije, esta es una fotografía de la nación de Israel hoy en día? Porque ellos todavía siguen pensando que el Mesías va a venir un día. Y cuando venga alguien que viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Reconozco y recibo a Cristo cuando se revela en mi vida? ¿O busco solo lo que se ajusta a mis expectativas, a lo que yo pienso, a lo que quiero? Tengamos cuidado. Punto E, no pueden creer. Y como ustedes no pueden creer, dice, si se honran los unos a los otros, pero no buscan la obra que viene del Dios único. Jesús aquí, otra vez, ¿te has dado cuenta que Juan nos habla en las conversaciones que tiene Jesús, siempre revela el corazón de la persona? Aquí Juan nuevamente dice, la incredulidad de ustedes se basa en ¿qué? En su deseo de que los hombres le den medallas de honor. Piensen esto, medalla de honor, que les den un reconocimiento. Todos nos sentimos bien, de veras, todos nos sentimos bien cuando alguien hace un cumplido, ¿sí o no? ¿Ya? Cuando yo llego a casa y llego con un corte de pelo, es el mismo siempre, pero mi esposa dice, mira, te dejaron bien. Y cuando no dice nada, yo estoy siempre tocándome la cabeza a ver si dice algo. Nos gustan los cumplidos, ¿sí o no? Pero es un cumplido muy bajo, no se trata de eres santo, eres esto o lo otro, pero los cumplidos que ellos buscaban eran religiosos. Era que la gente, cuando el sacerdote pasaba, la gente se
se parara y lo dejara pasar. Es más, se movía. ¿Sabían ustedes eso? Cuando iba el sacerdote caminando de un lado, la gente tenía que moverse para el espacio y no tocarlo. No podías tocarlo, porque podía estar la persona podía estar inmunda. Decía, no me ensucies. ¿Te das cuenta de eso? Jesús habla. Y dice, a ustedes les gusta nada más que los hombres les den la gloria a ustedes. ¿No? La gloria es para ustedes, no para Dios. Qué bueno que ustedes acá no me aplauden cuando paso aquí al púlpito, porque la gloria debe ser solamente para Dios, no para el hombre. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque es peligroso, a todos nos gusta eso, ya dije. Y Jesús dice, ustedes nada más no quieren dejar su lugar porque les gusta eso. No le creen a Moisés, y esta es la última parte, creo yo. No le creen a Moisés, porque si ustedes creyeran a Moisés, también creyeran en mí. Claro que sí. ¿Por qué? Vamos a ver en el estudio ese que están llevando las mujeres y también ahora los hombres, que la ley habla de Jesús. La ley es como las señales que nos indican que el Mesías iba a llegar. Jesús venía. Otro texto que no tengo ahí, pero Deuteronomio 18 habla de eso. Moisés les dice al pueblo, Dios les va a levantar, les va a dar otro profeta. Igual que yo, dice. La incredulidad de ellos no se basaba en que no conocieran la ley, sino que su ceguera espiritual no les dejaba ver que la ley hablaba de Jesús. Y cuando digo la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, no solamente los 10 mandamientos. Entonces debo de preguntarme, ¿leo la Biblia buscando a Cristo en ella? ¿La leo y digo, aquí está la palabra, debo buscar su voluntad acá? ¿O solo la leo como una información? Jesús no les habla para condenarlos. Dios nos libre de eso, que nuestra palabra, nuestro mensaje sea de condenación, sino más bien sea un mensaje en el cual encontremos la verdad y la verdad nos lleve a podernos humillar delante de la mano de Dios. Concluimos. Sus testimonios son poderosos, son reales, pero aún fuera de los testimonios, ellos no quieren creer. Si el Espíritu Santo no trae convicción a nuestro corazón del pecado, de la justicia de Dios y del juicio que un día vendrá a este mundo, no podemos arrepentirnos. Solamente Dios puede traer eso en nuestros corazones y esa es la oración que debemos de hacer a Dios. Vengamos en oración, por favor. Padre, a ti venimos confesando nuestros pecados, pidiéndote perdón, oh Dios, por todo ello. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda convencer a aquellos que todavía están incrédulos o están dudando. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que traiga la convicción en sus corazones y en su alma. Y permite que puedan ellos venir al arrepentimiento delante de ti. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado esta mañana y permite que al iniciar esta semana podamos continuar en esta lectura de Juan, en este evangelio tan lindo y lleno de tanta verdad que encontramos en él, oh Dios. Gracias, Padre. En Cristo Jesús venimos y te oramos. Amén y amén.